relevancia para todo tipo de contribuyentes, sean personas naturales, sean empresas, personas jurídicas, personas naturales con negocios y multisector, porque cada sector en particular tiene una casuística diferente. Hay algún sector intensivo en servicios cuyo mayor efecto de retención por parte de SUNAT viene de las detracciones y una preocupación constante es la liberación de estas detracciones. Hay otro sector que permanentemente paga percepciones y por tanto le resulta necesario conocer cómo obtener también la devolución de estas percepciones. Entonces, cada sector tiene su casuística y las personas naturales sin negocio también, debido a que tienen deducciones en su momento que ya se han ampliado y comparando esta determinación versus las retenciones que puedan haberle hecho sus empleadores, también determina la posibilidad de que reciban una devolución por parte de SUNAT. Entonces, como vemos, este tipo de situaciones de devoluciones de dinero de SUNAT, como repito, son multisectoriales y para todo tipo de personas. El programa que se ha preparado está orientado a ahondar en cada uno de estos supuestos de devolución para todas las personas que puedan encontrarse involucradas y clarificar sus dudas, los casos que pueden haber tenido y evaluar también qué hacer durante una fiscalización que nace producto de una atención de solicitud de devolución. Así que todo esto es lo que el programa va a desarrollar y hoy tenemos una clase modelo donde vamos a enfocarnos en ver algunos aspectos puntuales que forman parte definitivamente del programa completo que iremos viendo en cuanto se inicie. Para empezar, tenemos que tener clara o clara la potestad del contribuyente, que es la de obtener por parte del Estado las devoluciones por los importes que les correspondan, ¿no? Y dentro de estas devoluciones, que pueden recibir los contribuyentes, vemos plasmada el cumplimiento del principio de no confiscatoriedad, que es un principio constitucional de relevancia tributaria, que quiere decir que si bien todos los contribuyentes en su calidad de deudores tributarios tienen la obligación de cumplir con el pago de de estos importes, estos impuestos o tributos, también el Estado tiene la obligación de proceder de manera inversa cuando no corresponda que un contribuyente efectúe el pago de un impuesto y aún así éste lo realice, sea por error, sea por desconocimiento, pueden ser diversos los factores, pero a partir de este criterio constitucional, la aplicación de este principio recogido como tal en el Código Tributario, artículos 38 y 39, vamos a ver las situaciones en las cuales un contribuyente puede solicitar la devolución de los denominados pagos indebidos o en exceso y esta va a ser la base legal para la obtención de estas devoluciones. Pago indebido definitivamente ocurre cuando un contribuyente no se encuentra sujeto al pago de un impuesto y aún así lo realiza. Sucede eventualmente por un error en el código elegido del pago de un tributo, puede pasar. En algún momento, durante mi etapa como auditor en SUNAT, tuve a cargo la verificación de diversas solicitudes de devolución y de entre ellas habían, por ejemplo, pagos de ONP que efectuó un empleador por considerar que su trabajador no se encontraba afiliado a una AFP y luego resultaba verificando que sí, y por tanto nunca debió pagar ONP por estos trabajadores y tenía definitivamente el derecho de pedir esa devolución. Ahí estamos ante la existencia de un pago indebido, porque no correspondía que efectúe el pago, en este caso, de esa contribución. O pagos en exceso, cuando definitivamente el importe pagado es superior a la obligación tributaria
del contribuyente, que es otro supuesto en el cual se puede incurrir. Estos dos están asociados al Código Tributario y a los artículos que acabo de mencionar y van a ser parte de los tipos de devoluciones que vamos a ver. Hay otras devoluciones que están enfocadas ya en impuestos específicos. Y en estos impuestos, quizás de los más relevantes en nivel de cuantía, se encuentra la ley del IGB. Tenemos dentro de esta ley la devolución del saldo a favor materia de beneficio para los exportadores. Dentro de los sistemas administrativos del IGB tenemos la detracción, la retención y la percepción. Así que estos tres sistemas van a también ser parte de lo que vamos a verificar en nivel de procedimiento de recuperos de sistemas de spot vinculados al IGB y también van a ser materia de evaluación. Y definitivamente el análisis y el estudio del reglamento de notas de crédito negociables que se aprobó inicialmente con el decreto 126/94/EF hace ya 30 años, ¿no? Que fue la primera norma vinculada, digamos, a reglamentar los procedimientos de devolución a los contribuyentes y que continúa vigente hasta hoy, con algunas modificaciones, algunas actualizaciones, pero la norma matriz continúa siendo esta y vigente desde hace 30 años, que regula los procedimientos para la obtención de las devoluciones. Y es importante que todos sepamos que lo que se encuentra sujeto a devolución están los tributos, intereses cuando corresponda, definitivamente los pagos indebidos, los pagos en exceso, los pagos de percepciones y retenciones, además del importe de la devolución, generan un interés a favor del solicitante. También alguna infracción, una sanción que puede haberse pagado cuando no correspondía, también está sujeta a, a devolución, entre otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aquí aterrizo lo que les comentaba. Esta es la clasificación general de las devoluciones que se pueden tener, siendo que en el caso de las detracciones no estaríamos propiamente ante un procedimiento de devolución, sino ante un procedimiento de liberación, toda vez que el dinero es de disponibilidad del contribuyente, pero en cuanto se han cumplido los requisitos para acreditar que este dinero podría no destinarse al pago de un tributo como tal, por su periodo de antigüedad que se mantiene en la cuenta de detracciones, este dinero puede salir de esa restricción del Banco de la Nación y ser efectivo disponible para el contribuyente trasladándose a sus cuentas bancarias, que es otro procedimiento importante y que todo emprendedor debe conocer para poder controlar sus flujos de caja. También otro impuesto presente y que vemos todos los años en el periodo marzo es el impuesto temporal a los activos netos, que este año surgió un proyecto de ley que buscaba eliminarlo, pero no se concretó. Ahorita no se ha eliminado, continúa vigente. No sé si a alguno de los presentes le ha sucedido, pero este año SUNAT salió con varias esquelas de ITAN, eh, validando el llenado de la información, validando las diferencias con la información declarada en el PET de ITAM versus el PET de la DJ anual. Así que también forma parte de los sistemas de devolución cuando el ITAM no logra compensarse contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Hasta hace muy poco tiempo el único camino era la devolución. Hoy un informe de SUNAT ha adoptado, ha incorporado de forma obligatoria para sus funcionarios el cumplimiento de un RTF del Tribunal Fiscal, con lo cual se abre una puerta distinta para el ITAN no compensado, que no se tenía como tal un criterio uniforme de aplicación de la SUNAT. Esperemos que ahora ya sí, pero también el ITAN es sujeto de devolución cuando los importes que puedan haberse cancelado no se prevean que vayan a ser eh, necesarios como tal, indispensables para los pagos a cuenta que se estimen.
Así que son diversos escenarios que podemos tener a nivel de análisis. Y aquí mucho, estimados, va a tener la casuística en la atención de de los temas, de cada uno de los temas. Por ejemplo, para los exportadores es particularmente relevante la atención del saldo a favor del exportador. Y a pesar que es un procedimiento ya antiguo, a pesar de que existe toda la regulación que se podría considerar ya como suficiente, todavía hay espacios que generan discusión o la acotación por parte de la administración. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero hasta hace un par de meses existió una campaña de SUNAT dirigida a desconocer las compensaciones particularmente del saldo a favor del exportador con los pagos a cuenta del impuesto a la renta u otros tributos en los casos en los que se omitió presentar el PDV o consignar en el llenado del PDV la opción de devolución y compensación. Entonces, SUNAT, aplicando un criterio establecido en alguna sala del Tribunal Fiscal, señaló que la única forma de que un contribuyente exportador pueda ejecutar la compensación de su saldo a favor contra otro tributo a cargo de él ocurre cuando presenta previamente el PDV, que es un formulario virtual donde se declara la información de las compras, las exportaciones y se determina el límite que este beneficio tiene. Entonces, esto generó un problema enorme, mucha queja, porque hay exportadores muy grandes que fueron afectados por esta decisión, importes millonarios en discusión, flujos de caja interrumpidos, definitivamente. Y esto es un tema bastante álgido para muchas compañías. No sé si para ustedes también, si alguno de los que está aquí en la sala también fue sujeto de este desconocimiento, si también tuvo este problema, por favor coméntenlo, va a ser muy importante que podamos ir viendo la casuística de todos. Aquí resulta particularmente relevante para esto que pueda efectuarse el procedimiento como ya el tribunal lo ha señalado. De momento, el criterio adoptado y el que se viene discutiendo es el que no se requeriría como tal, dado que la compensación del saldo a favor del exportador es automático. No se requeriría que se presente el PDV de forma indispensable, ¿no? Ese criterio que hasta ahora se viene posicionando como el criterio del sector privado versus el sector público. Pero todavía esperamos cuál va a ser la decisión final del Ejecutivo. En verdad, consideramos que esta va a ser la posición que se va a imponer. Esperamos que sea así para beneficio de todos los contribuyentes y los exportadores. Y definitivamente este mecanismo del saldo a favor del exportador le permite a aquellas personas que se encargan a la exportación de recuperar el crédito fiscal pagado en el Perú para la elaboración o exportación de bienes o también servicios cuya venta o cuyo consumo no ocurre en el Perú y por tanto no se encuentra grabado con IGB. Es por eso que el Estado, para corregir esta asimetría de impuesto general a las ventas, que es típicamente un recargo al consumidor, le permite al exportador recuperar en efectivo este crédito fiscal que pagó en sus adquisiciones. Y definitivamente establece todo un procedimiento para que esto se ejecute, pero también le coloca un límite, y este límite va a ser el 18% de las exportaciones embarcadas en el mes, como el límite para la recuperación del saldo a favor materia de beneficio, que tiene como ventaja el exportador. Entonces, aquí en este caso en particular estamos hablando de una recuperación de crédito fiscal, de una recuperación de IGB. Em,
Algo similar va a ocurrir con todas aquellas compañías del sector agrícola. Ustedes recordarán, este año se publicó la nueva ley agraria. Estamos todavía esperando el reglamento de la ley, pero se estableció además un crédito excepcional para los agroexportadores para que el crédito fiscal que antes se adicionaba por encontrarse comprendido en el porcentaje de prorrata del IGB se recupere vía un sistema similar al del saldo a favor del exportador. Es decir, aquel exportador que efectúa ventas nacionales no gravadas y que venía, por tanto, dejando de recuperar un porcentaje de ese IGB, dado que la prorrata tiene esa particularidad de castigar un porcentaje de tu crédito fiscal, asumiendo que este forma parte de de la venta no grabada en el país. A partir del 2026 ya no ocurrirá esto, en tanto se publique el reglamento de la ley, se establecerá cuál va a ser ese procedimiento por el cual el agroexportador tendrá una nueva forma de recuperar IGB. Va a recuperar ahora el 100% del IGB. Ya no va a ocurrir como antes que ese porcentaje de IGB se enviaba al gasto como crédito fiscal no utilizado como crédito, sino como por aplicación de la prorrata se envía al gasto de renta. Ya no ocurrirá eso, sino que podrá también ser flujo efectivo para el agroexportador, ¿no? Considerando su nueva ley publicada este año y cuyo reglamento esperamos pueda publicarse en en este mismo ejercicio. A ver. Definitivamente este procedimiento de saldo a favor del exportador, como les comentaba, tiene su explicación teórica en la necesidad del exportador de recuperar ese IGB, pero tiene también todo un procedimiento establecido por el fisco para poder reconocerle al exportador este beneficio o esta ventaja. Y es la presentación de lo que se denomina el programa de devolución de declaración de beneficios de exportadores, PDB, que es una herramienta ya utilizada hace mucho tiempo y que lamentablemente aún continúa teniendo el esquema del PET antiguo. Ustedes ya verán, para aquellos que son contadores y usan habitualmente las herramientas que SUNAT ha implementado, verán que los PETs actuales, los formularios virtuales actuales, casi siempre les dan información precargada, información que ustedes validan y luego presentan, pero no requieren como tal cargar toda la información. Con el PDB esperamos que ocurra algo pronto similar, es decir, que se pueda dar información ya precargada, dado que la información de las exportaciones embarcadas, por ejemplo, están en los sistemas de la aduana, están en la SUNAT, las compras están en el CIRE. Todos esperamos que pronto este sistema se modernice, permita el llenado más sencillo y por tanto la devolución más rápida de los importes que el exportador tiene como un crédito fiscal. Para todos los exportadores en general, ya no solo agroexportadores, la devolución del saldo a favor de exportadores es un monto importante para su flujo de caja. Algo también muy relevante que tenemos que tener en cuenta, considerando este beneficio, es la aplicación del decreto 1669. Como ustedes recordarán, está suspendido todavía y que ponía topes a los periodos por los cuales se podía utilizar el crédito fiscal y limitaba a solo un mes la oportunidad de hacer uso del crédito fiscal. Entonces, esto es un procedimiento, esta ley también podría afectar las devoluciones de solo a favor de exportador para aquellos que no pudiesen anotar en el mismo mes sus adquisiciones y por tanto no pudiesen hacer efectivo ese crédito fiscal. Entonces ahí hay otro aspecto importante para los agroexportadores que de momento se encuentra suspendido. Está suspendido a la espera de una publicación de la RS de SUNAT que realmente la entrada en vigencia del CIRE para los PRICOS. Entonces estamos todavía ahí esperando a ver qué sucede con con este decreto.
Y definitivamente la discusión a nivel de saldo a favor de exportador viene también con el cálculo del límite, que es la exportación embarcada. Y aquí, cuando veamos este concepto, vamos a tratar temas aduaneros, que como bien decía José, solemos ver en otro tipo de cursos que también he dictado, vinculados más a importación, exportación, porque tenemos que trabajar Incoterms, tenemos que llevar las exportaciones al Incoterm, determinar los valores para estimar este valor y a partir de aquí poder consignar en el PDB efectivamente el importe embarcado, ¿no? El valor embarcado en soles que va a ser en la base para la aplicación del límite y la devolución. Y después de esto, un papel de trabajo con el arrastre de los saldos a favor que un exportador tiene que llevar para que pueda cumplirse con la devolución efectiva del importe que le corresponde. Ese será todo el panorama que vamos a ver con el saldo a favor materia de beneficio. Y otro aspecto importante serán aquellos que corresponden a retenciones y percepciones, ambos sistemas de administración del IGB, cada uno con una particularidad diferente, ¿no? A nivel de retención, también este año 2025, hace no más de un mes, se actualizó la lista de agentes de retención, ¿no? Incorporando algunos, excluyendo a otros. Así que para aquellos que trabajan en alguna empresa importante a nivel de ingresos o que son trabajadores o que son proveedores de empresas también de ingresos altos, principales contribuyentes, les recomiendo que revisen el padrón actualizado de agentes de retención porque podrían ahora estar sujetos a una retención o haber sido incorporados como agentes de retención. Entonces, es importante que ustedes puedan validar esta información actualizada. Cuando se opone con la detracción, como sabemos, prima la detracción, no se efectúa la retención, pero es definitivamente uno de los sistemas que tiene la SUNAT para efectuar un cobro anticipado del IGB, que el que sufre la retención tiene este importe allí, que tiene que cumplir con la obligación de arrastrar este saldo 3 meses como mínimo para luego poder pedir la devolución. Y esto ocurre indefectiblemente. O también solicitar la compensación. Pero aquí también tenemos algunos temas importantes de casos que atender. Un aspecto relevante y muy relevante con la retención es la prescripción. Particularmente en los casos, alguna vez tuve un caso muy grande de una empresa de pesca en el Perú con retenciones que nunca aplicó debido a que su principal mercado era la exportación. Entonces, debido a esto, nunca aplicó su retención, es más, dejó de arrastrar su retención durante mucho tiempo. Y definitivamente cuando intentó pedir la devolución de la retención, esta ya había prescrito. No se le devolvió, a pesar que era un monto enorme, y a pesar de que recurrió a reclamaciones en el Tribunal Fiscal, efectivamente los periodos y los procedimientos que efectuó en su momento no habían sido los correctos, con los cuales la retención que se le efectuó prescribió y no la logró recuperar. Entonces, parte de lo que vamos a ver en el curso es cómo efectuar el arrastre correcto de las retenciones, en los casos en los cuales no se vea un panorama de utilización cercano, y cómo evitar que esta retención obtenida prescriba su derecho a solicitar la devolución para que pueda gozar de ella cuando considere necesario efectuarlo. Y a nivel de percepción tenemos un panorama diferente, porque no depende tanto de del tipo de empresa o de su envergadura, sino del tipo de bien que comercializa. Hay bienes, artículos sujetos a percepción y otros que no. Por ejemplo, el sector de distribución, de venta mayorista, venta minorista, de alimentos de primera necesidad, es intensivo en percepciones. El sector de importaciones, dependiendo también de su partida nacional,
también es intensivo en percepciones. Entonces, estas empresas, estos sectores, tienen siempre la percepción como un importe ahí retenido, que no lo puedes aplicar en tanto no tengas IGB por pagar y que puede ser para ti un flujo de caja importante. Uno de los temas que siempre he visto y he recomendado es establecer un flujo de caja, proyectar la necesidad de efectivo y a partir de esto poder validar cuándo debes solicitar estos importes, no dejar que se acumule demasiado dependiendo de tu directorio. Cada contribuyente en el Perú pertenece a un directorio de SUNAT. Algunos estarán en la Intendencia Lima, otros en la Intendencia Lambayeque, otros en La Libertad, diferentes intendencias. Y lo que sucede muchas veces es que los contribuyentes, debido a que no necesitan la devolución, dejan que se acumula, se acumula, se acumula, y dependiendo en qué directorio te encuentras, los importes que puedes pedir en devolución pueden ser más o menos relevantes para tu directorio. En muchos casos, el importe solicitado en devolución forma parte de los ingresos de esa oficina zonal o de esa intendencia de tributos. Y por tanto, la intendencia, cuando ve que el importe de devolución para ella es un importe muy relevante, antes de efectuarte la devolución, va a notificarte el inicio de un procedimiento de fiscalización. Así que parte de los aspectos que vamos a ver en el desarrollo del curso será la evaluación de los periodos máximos que deberías mantener estos beneficios como saldo para su devolución o también la estimación que tienes que realizar según tu directorio para evitar que cuando vayas a pedir la devolución luego no te la entreguen porque te inicien una fiscalización al considerar que el importe es demasiado material. ¿Ya? Es otro aspecto importante. Además de esto, el cumplimiento del requisito del arrastre por los periodos. Seguramente muchos de ustedes recordarán que en años pasados el arrastre o el conteo de estos 3 meses se efectuaba de una manera más sencilla, más literal. A día de hoy ha cambiado ese criterio, ya no es el mismo. Se verifica de manera estricta el saldo que cumplió con el plazo de arrastre y solamente respecto de aquel se efectúa la devolución. Y además de esto, para aquellos que aún no están llevando CIRE, tendrán la obligación de estar presentando su PLE, compras-ventas, y para aquellos que sí ya presentan CIRE, bueno, cumplir con la generación de estos registros electrónicos será clave para asegurar la devolución de estos beneficios, ¿no? Nuevamente, como les decía, cada oportunidad de recupero depende mucho del sector. En el Perú tenemos el sistema de detracciones que se aplica tanto a bienes como a servicios, pero ustedes concordarán conmigo en que mayoritariamente comprende al sector de servicios y con los porcentajes más altos. Entonces, toda aquella compañía que se dedica a prestar servicios casi siempre tiene este tema de encontrarse con la detracción que le aplican sus clientes y le abonan al Banco de la Nación. Y casi siempre, dependiendo de su tipo de actividad, se espera que el sector de servicios tenga un pago alto de IGB. Y esto es algo natural. Por su propia actividad no compran bienes, dan servicios, y por tanto su pago de IGB debe ser un pago de ratio alto. Sin embargo, hay compañías con mucha inversión de capital. Compañías, por ejemplo, de alquiler de vehículos o de servicios de transporte de personal. Por ejemplo, aquí, si bien el importe de la detracción es el 12%, tienen además adquisiciones de vehículos que efectúan y con importes altos de crédito fiscal, por tanto no pagan demasiado IGB y acumulan saldos importantes de detracciones que pueden liberar, es decir, incorporar a su flujo de caja y dejar que se encuentren limitados únicamente al pago de los tributos. Entonces, en estos casos conviene validar los requisitos que se requieren para efectuar la liberación y los procedimientos, ¿no? Hay un procedimiento general,
hay un procedimiento especial, el que tiene los buenos contribuyentes, entonces dependiendo de tu condición, será importante validar estos requisitos para que puedas cumplir con solicitar esta liberación de fondos y evitar que por el contrario ocurra lo que se conoce como ingreso como recaudación, que es un tema que a día de hoy vienen sufriendo muchas micro y pequeñas empresas, a raíz de la publicación el año pasado de esta ley que buscaba más bien flexibilizar los requisitos para la liberación de fondos, pero que terminó incorporando esta condición para que cuando tenga un contribuyente deudas notificadas, se efectúe el ingreso como recaudación, que es un tema que he visto que ha afectado este año a muchas compañías. Entonces, importante aquí tener en cuenta estas situaciones para evitar que te ocurra, para evitar que puedas verte afectado y que no ocurra tu liberación. Definitivamente, cuando te notifican el ingreso como recaudación y no puedes levantar el ingreso como recaudación, ese importe de tracciones que esperabas liberar, que esperabas que fuesen dinero para tu flujo de caja en tu cuenta corriente, ya no ocurrirá así y solo podrás utilizarlo para el pago de tributos. Entonces será muy importante verificar estos requisitos y estas condiciones para no caer en esa situación. Nuevamente repito, depende mucho del sector en el que te encuentres inmerso. Y esto para las micro y pequeñas empresas termina siendo muy relevante y definitivamente ahora problemático para ustedes, ¿no? Definitivamente viene ocurriendo así. A ver, antes de poder continuar, me gustaría ver el chat porque vi algunas preguntas por aquí y no quisiera dejar que pasen. A ver, me dicen que se escucha entrecortado, por favor me confirman si es así. Se escucha bien, estimado Miguel. Gracias, muchas gracias. A ver, me preguntan en el RUS, ¿la percepción se puede aplicar mes a mes? Ajá. El RUS tiene una particularidad diferente. El nuevo RUS, por su condición, también lo vamos a ver. A ver, me dice, si el periodo no prescribe y estuve pagando a percepción, pero le compraba Bacus, pero no estuve pagando mi pago cuenta al nuevo RUS y quiero regularizar todo. Así es, Marco Polio, si se puede, lo vamos a ver dentro del curso, vamos a poder ver tu consulta ahí con mayor detenimiento para poder ayudarte en lo que indicas. Me dice Juan Carlos, para poder compensar contra renta puede ser retención o percepción necesariamente después de 3 meses. No, ese plazo de arrastre es el plazo para la devolución, Juan Carlos. No va a ser la positiva, espero que haya avanzado, pero espero que lo haya podido ver. Me dice Rubén, me ha notificado la devolución hace una semana, estaban enviando el formato para recoger mi cheque. ¿Qué se puede hacer? Deberían pagar intereses. Sí, Rubén. Bueno, los intereses en general se calculan hasta la fecha en que te efectúan el abono o te emiten el cheque. Pero en la práctica ocurre hasta que se emite la resolución, en realidad, porque resulta imposible. Dentro de la SUNAT existe cada área con una función específica, ¿no? El área de auditoría tiene la función de atender la devolución, emitir la resolución, y el área de administración se encargará de gestionar los cheques, llamarte para que recojas el cheque. Entonces el auditor, cuando atiende la devolución, no podría saber hasta cuándo vas a recibir el cheque de manera efectiva. Él estima por lo menos hasta la fecha en que emite la resolución. Hay siempre un desfase, ocurre mucho. Entonces, sí es cierto lo que tú indicas. Si aplicamos literalmente lo que el Código Tributario dice, efectivamente sería así como tú mencionas, Rubén, pero en la práctica ese desfase de días entre la emisión de la resolución y la recepción final por parte tuya del cheque son días en los que efectivamente no termina siendo compensado con intereses. A ver, me preguntan. Bueno, y esto. Me preguntaban por acá, en la detracción se realizó el pago, pero al final se anuló la factura. ¿Cómo se realiza la recuperación? Ah, tienes que hacer el procedimiento de extorno, Victorina. El procedimiento de extorno de la detracción. La persona que recibió la detracción
Tú haces el procedimiento, SUNAT le va a notificar que tú has pedido el extorno de la detracción, él tendrá que responder que sí, que efectivamente la factura se anuló y harán el extorno. Me dice Mario, ¿cómo puedo saber cuánto de saldo a favor tengo? Eh, a ver, Mario, bueno, va a depender el tipo de situación que tengas. No sé si sea un saldo a favor, te refieres de IGB, un saldo a favor de prestación retención, un saldo a favor por renta de trabajo. No sé, Mario, por qué tipo de concepto sería. Las rentas de trabajo se consultan a través de la página de SUNAT. Puedes validar cuáles han sido tus deducciones adicionales que podrías utilizar. Por tanto, podrías a partir de esto estimar el importe de tu renta y calcular por ahí cuál sería tu importe de devolución. Casi siempre cuando estamos ya en los periodos de febrero-marzo, no te habilita para las rentas de trabajo un link donde puedes consultar si tienes un importe en devolución o no, que eso sería para tu caso en tanto sea rentas de trabajo más específico. Me dice, en el trámite del PDB, si no se consideró algunas importaciones de que sean solicitadas para solicitar ratificando el PDB, debe presentarse todo o solo no. La rectificación, Gerardo, incluye la información que antes no consignaste, incorporarla y presentas todo nuevamente. Toda la información nuevamente. Salvo que te refieras a las adquisiciones o las exportaciones. Si de repente tú dices, yo omití solamente exportación, mi compra está todo bien. Entonces rectifico solamente las exportaciones. Sí, rectificas únicamente las exportaciones. Pero claro, en ese nuevo PDB que envíes tienen que estar todas tus exportaciones, las que declaraste antes y las que estás declarando hoy, si es que alguna la omitiste. Tienen que estar todas. A ver, me dice, en el 621 no arrastré crédito de IGB y cancelé IGB contra detracciones. He presentado, he rectificado 621, me sale el pago en exceso. ¿Puedo pedir la devolución a cuenta de transacciones? Sí, Elizabeth, pero ten en cuenta que no va a fluir a tu cuenta bancaria. Lo que va a ocurrir es cuando se atiende una devolución de pago indebido o en exceso con la cuenta de atracciones, lo que va a ocurrir es que en tanto se apruebe la devolución, ese dinero va a retornar a tu cuenta de atracciones, no va a ir a tu cuenta corriente. Me dicen una consulta, si en mi DJ anual puse no a devolución de ITAN, saldo no devolución de ITAN, debo rectificar la DJ. Ah, sí, definitivamente, para modificar la opción, ¿no? Marvin, para modificar la opción de ejercicio del ITAN. Si vas a compensar, vas a pedir una devolución, tienes que modificar tu DJ anual y esta va a surtir efectos de manera automática en tanto no muevas ningún impuesto, ¿no? Muy bien, y justamente sobre este tema iba a empezar a conversar ahora en relación con el ITAN. Este ITAN, que es el impuesto temporal a los activos netos, tiene una tasa, que ya todos ustedes la conocen, es un impuesto que se aplica respecto del total del activo de una compañía. Ustedes van a ver que la base de cálculo es el total del activo declarado por la compañía en el PET anual, obviamente que debe coincidir con la información de tu estado financiero, pero que va a tener adiciones y deducciones en la aplicación, el cálculo del ITAM. Y, y este procedimiento determina un impuesto por pagar que puede ser abonado en una o en 9 cuotas y que puedes utilizar para compensar tus pagos a cuenta o tu regularización de impuesto a la renta. Y en tanto no tengas más pagos a cuenta por efectuar o no tengas regularización con la cual agotar este ITAN, tendrás un ITAN, un saldo de ITAN no compensado, que justo la consulta que nos hacía Marvin nos decía, ¿qué hago? Porque yo tengo dos opciones, o elijo que quiero compensar ese ITAN o elijo que quiero solicitar en devolución. Entonces,
yo quiero pedir en devolución. Entonces, ese ITAN que consigna mi DJ anual, que voy a pedir en devolución como tal, tiene que aparecer allí en mi DJ anual como saldo de ITAN no utilizado. Ese saldo de ITAN no utilizado es el que tú puedes pedir en devolución. Y la SUNAT atenderá tu pedido en el plazo de 60 días hábiles. Y ahora, con la aplicación de esta RTF que les comentaba, con este informe nuevo de SUNAT que ha salido hace 15 días, ese mismo saldo ITAN que antes solamente podías utilizarlo para pedirlo en devolución, puedes también aplicarlo contra futuros pagos a cuenta. Es lo nuevo en relación con este informe. Entonces, aquí nace, digamos, esa otra posibilidad. Esa es una forma en la que puedes utilizar el saldo ITAN, pero ya no es recuperación en efectivo, ¿ya? También, como los casos anteriores, va a depender mucho del importe del ITAN que tengas, del importe que vayas a solicitar, para que puedas validar si te corresponde, o sea, que te corresponde, pero me refiero si es prudente más bien pedirlo en devolución en efectivo o si es más prudente hacerlo en vía la compensación, hoy que existe esa oportunidad. Y lo digo porque definitivamente algo que veo siempre es que hay mucho temor a la SUNAT, particularmente si ustedes son contadores, empresarios. Escucho siempre preocupación, pero la SUNAT me dirá esto, pero la SUNAT me va a observar lo otro. Estimados, lo que ustedes tienen que hacer es, si ustedes son contadores, validar cómo se encuentran sus clientes. Todos los contadores tenemos un criterio siempre de planificación tributaria, definitivamente, y también de determinación de impuestos alineado al cumplimiento de las normas, efectivamente, de IGB, de renta, lo que puedas tener. Entonces, en tanto cumplamos con la normativa, en tanto cumplamos con todo lo que tenemos previsto, no tendríamos por qué tener ningún problema en que la SUNAT, como parte de un procedimiento de devolución, me pida los libros contables, me pida mi determinación, me pida algún sustento. No tendría por qué ser para mí motivo de preocupación, salvo para aquellas compañías que quizás no tienen su información en orden, tienen algunas cosas que no han venido llevando bien. Para ellos puede ser preocupante tener alguna revisión de SUNAT, ¿no? Entonces ahí, si te encuentras en ese segundo grupo, efectivamente tienes que ser un poco cauto cuando vayas a pedir las devoluciones y previamente validar, actualizar tu información. Si te faltan archivos de documentos de tus operaciones, tienes que acopiar tus documentos, tener tus sustentos, guardar tus comunicaciones, actualizar tus libros, todo lo que tengas. Efectivamente, no solamente porque vas a pedir una devolución, porque es tu obligación y porque puede ser fiscalizado en cualquier momento. Entonces, para las compañías que están en ese grupo de empresas, esos cuidados son necesarios, pero para aquellas que vienen cumpliendo todo en regla, en realidad no deberían preocuparse por tener algún procedimiento que los expone a una revisión de la SUNAT. Miedo no hay que tener la prevención y la precaución necesaria para no incurrir en multas. Pero también es cierto, y tenemos que saberlo nosotros, hay muchas compañías, también contadores, que se dedican a situaciones que están penadas, ¿no? Como delitos, y esas conductas para nada pueden ser sustentables. Entonces, si es una compañía que se encuentra en ese grupo, definitivamente para ti va a ser muy complicado poder obtener alguna devolución, porque ante el mínimo requerimiento de sustento no tendrías nada que presentar. Entonces, todo esto apunta, estimados, a que la mejor recomendación que puedes tener es tener tus documentos en regla, cumplir con pagar tus tributos, planificar tributariamente tu operación, tu empresa, eso de todas maneras, pero tu obligación como contribuyente está en la de calcular y pagar correctamente tus impuestos y luego de esto obtener la devolución de los tributos, de los créditos o de los beneficios que te correspondan como contribuyente. Pero ten en cuenta que no va a ser posible que recuperes lo que te corresponde como contribuyente si antes no has cumplido con pagar tus obligaciones también con la misma condición. Entonces ahí está la importancia, estimados, de poder
no tenerle miedo a la SUNAT para ningún tipo de devolución, sí tener los cuidados necesarios para atender cualquier requerimiento. Y para aquellos que se dedican a la inversión, que tienen activos importantes de inversión, o desarrollan proyectos, el régimen de recuperación anticipada de IGB es un procedimiento interesante y que alivia el flujo de caja. Te permite recuperar ese IGB antes de generar la actividad de exportación, que podría ser el caso, que tengas por ejecutar, ¿no? Este tipo de régimen lo usan mucho las compañías con alta inversión, ahora exportadores, empresas de energía, muchas compañías con montos importantes en activos, se acogen a este beneficio para recuperar de manera anticipada el IGB vía un procedimiento también importante. Toma tiempo, sí, demora por lo menos entre 2 a 3 meses en la realidad, pero te genera un flujo de caja interesante y alivia el dinero que necesitas cuando estás empezando un proyecto de gran envergadura. Los medios para pedir las devoluciones hoy se encuentran concentrados casi todos en el formulario 1649 que generas desde la página web de la SUNAT. El formulario 4949 físico ya casi no se usa, es muy excepcional su empleo. Casi todo lo manejas vía el formulario 1649 y también casi todo tiene ya la opción de vincular tu cuenta bancaria para que la devolución se efectúe ahí de manera automática. Salvo los exportadores tienen todavía algunos topes para devolución, hay algunos importes que todavía no pueden ser devolución en cuenta, sino que tienen que ser en cheque, eso sí todavía viene ocurriendo, pero la gran mayoría es virtual y va definitivamente a la cuenta corriente registrada por parte del contribuyente. Los riesgos, lo que tienes que tener en cuenta, ya un poco se lo adelanté, ¿no? Pedir la devolución es una forma de solicitar una revisión, si se quiere. Es un disparador rápido para que se inicie una fiscalización definitiva o parcial. Dependerá de la envergadura del importe que vas a pedir en devolución. Por tanto, lo que te decía hace un momento, verifica que tengas todo en orden, libros contables, declaraciones, correcto arrastre de saldos, sustentos de operaciones. Toda la información tiene que estar previamente analizada, documentada, antes de ingresar a pedir una devolución, considerando que sean importes materiales, ¿no? Y como decía, esta materialidad la verificas según tu propio directorio. No es igual pedirle medio millón de soles a la Intendencia Lima que a la Intendencia de Chimbote, por decir algo. Son materialidades diferentes, así que debes tener en cuenta esos criterios, qué tipo de contribuyente eres, un PRICO, un MEPECO y en qué directorio, en qué intendencia te encuentras. Definitivamente la SUNAT tiene mapeados a quiénes son las empresas que permanentemente piden devoluciones y a los exportadores, por ejemplo, los revisa no siempre, pero sí a todos alguna vez. En su primer año, en su segundo año, les hace una revisión para verificar que efectivamente sean compañías dedicadas a la operación de exportación que declaran, porque se ha encontrado también compañías que en realidad no hacen ninguna exportación y piden devoluciones por montos sobrevaluados, únicamente con la intención de lograr el saldo a favor de exportador, por ejemplo. Por eso SUNAT va a validar en cualquier tipo de revisión la fehaciencia de tu operación, no solamente de tus adquisiciones, también en este caso puntual de tus exportaciones. O también para aquellas compañías que son intensivas en percepciones, que acumulan montos enormes de percepciones que no piden en devolución, pero es porque no boletean. Entonces, tienen todas las compras, como decíamos hace un momento, con bancos, con empresas muy formales, pero debido a que venden al público, a los consumidores finales, nunca boletean y tienen un monto enorme ahí de percepción acumulado que luego quieren pedir en devolución. Entonces, también es importante que tengas en cuenta esto. No podrías pedir en devolución algo, una percepción, si es que antes no has cumplido con boletear todas las ventas que tenías. Entonces, ahí, estimados, esto es también necesario considerar. Y finalmente, esta recomendación mía de tener los libros al día, tener tus declaraciones presentadas al día,
cumplir con acopiar los documentos que necesitas para demostrar una operación, forma parte de tu compliance interno que tienes que efectuar antes de ingresar una solicitud de devolución, que la puedes hacer con tu contador, si es que eres un empresario, puedes hacerlo con tu contador. Si tú eres un colega contador, te sugiero que antes hagas una revisión, antes de ir a pedir una devolución con tu cliente y le demuestres la importancia de que esto se efectúe. De esto depende en gran medida el éxito de la devolución que vas a solicitar. Por eso, importante, el orden contable es necesario, la trazabilidad es muy importante en todos los casos, el análisis de costo-beneficio, primero ordénate y luego pide tu devolución, en tanto no haya prescrito, en tanto no esté en riesgo de prescribir, y el flujo de caja. La devolución promedio toma 45 días hábiles, salvo la de ITAN que demora 60 días hábiles. No es rápido, podría extenderse, entonces tienes que procurar preparar un flujo de caja para estimar cuándo ingresarán esos fondos y que no veas perjudicada tu actividad del día a día. De esta manera podrás recuperar efectivamente tus tributos de manera oportuna, aliviando tu caja y sin complicaciones. Así que, estimados, les agradezco. Hasta aquí he culminado con la presentación